normal que tenga que dejar mi departamento y salir arrancando. Es parte de lo que dicen los vecinos de lo que se ha denominado por la prensa como la zona cero. Veíamos lo que sucede con el edificio en donde está ubicado el Teatro de la Universidad de Chile, en donde ya está prácticamente deshabitado. No hay nadie que pueda seguir viviendo ahí por las condiciones de vida, o en el fondo o es las barricadas, o son las bombas lacrimógenas, o no pueden llegar y entrar a sus casas. Finalmente tienen que tapar las puertas para que no entre el humo, el olor. No pueden abrir las ventanas con el calor que hace. No es vida. Es el edificio que yo le estaba hablando. ¿Qué le parece a usted como exintendente, Claudio? Mira, a mí me da mucha pena. Yo creo que si estamos en algo de acuerdo todos es que parte del origen de esta crisis es que no fuimos capaces de vernos como chilenos, que no nos pusimos los pies del que sufría más, que había una sociedad bastante fracturada y que algunos vivíamos en el oasis del país que prosperaba y había muchos que se quedaban atrás. Cuando veo esto también digo, bueno, si queremos construir un país nuevo, ¿no será bueno también empezar a ponernos los pies del otro, del que trabaja ahí, del que vive ahí, del carabinero que está también cumpliendo con su deber porque pareciera que es un enemigo para algunos? Claro. Entonces yo siento que no vamos a construir un país distinto practicando cosas que también criticábamos en el pasado. Yo creo que las crisis como la que estamos viviendo como país son una oportunidad, de verdad, y lo creo profundamente, para salir mejor como país. Y yo creo que esta crisis ha sacado lo mejor de algunas personas y también ha sacado lo peor. O sea, cuando yo veo discursos de odio, personas que se descalifican, las agresiones físicas, los excesos también de quienes tienen el deber de cumplir con el orden, saca lo peor. Y yo creo que en este momento, quería volver a lo que tú dijiste hace un rato respecto a lo que está pasando en el Congreso. La gente dice, pero ¿por qué tenemos que volver al Congreso si queremos que la ciudadanía es la que tenga la respuesta? Bueno, para poder convocar el día de mañana un plebiscito, para poder hacer una constitución, hay que reformar la actual. Y eso significa tener 2/3 del actual Congreso. Claro. Salvo que queramos una revolución violenta, claro, que la mayoría del país no quiere, pero quiere cambios de verdad y profundos. Yo creo que nadie quiere la revolución violenta. Tenemos que ser, o sea, no sé si nadie, bueno, pero por lo menos la mayoría creo que quiere una solución. Eso significa llegar a un acuerdo en el Congreso. Yo estaba leyendo a un sociólogo alemán que se llama Zygmunt Bauman que dice, mira, dialogar con el que piensa solo como yo no es dialogar. No, claro. Llega un momento que uno tiene que sentarse a conversar con el que piensa distinto. Exacto. Y en eso yo creo y espero que quienes están hoy día representados en el Congreso piensen en Chile y digan, yo no le puedo exigir a quien piensa distinto a mí que claudique de todas sus convicciones y esté 100% de acuerdo conmigo. Yo tengo que decirle, mira, hemos corrido la frontera lo posible, no sé si la ciudadanía la ha corrido en la calle. Bueno, ahora pongámonos a la altura y lleguemos a un acuerdo que nos permita salir hacia adelante. Llegó el momento de ceder, absolutamente. Yo creo que, mira, yo quiero hablar, porque aquí se habla siempre de lo malo, de los excesos de algunos, pero yo quiero hablar de Mario Desbordes, presidente del Partido Renovación Nacional, del cual yo soy opositor como en política. Creo que él ha estado a la altura. Él ha logrado que su partido político, que es parte del gobierno, piensa en Chile y se abre a cosas que nunca antes se había abierto un partido como Renovación. Yo espero que los partidos de la oposición, de la cual yo formo parte, también estemos a la altura y pensemos sobre todo cuando ya llevamos, Claudio, 4 semanas. Mañana se cumplen 4 semanas desde el estallido social y estamos viendo las otras caras de los más afectados, de los que tenían una pyme y hoy día lamentablemente no tienen para llegar a fin de mes, de los que tuvieron que abandonar su casa porque llevan 4 semanas en una zona que es llamada zona cero no por nada, sino porque es de colapso, que hay horarios que no pueden llegar, que hay horarios que los cuales no pueden salir, que no pueden abrir las ventanas, que no es vida finalmente. O sea, esto no es normal. Tal como decías tú, Claudio, si queremos dialogar, tenemos que ponernos en el pie del otro, tenemos que ponernos en el lugar del otro. Acá nadie se ha puesto en el lugar de los vecinos de Baquedano. No, absolutamente. Bueno, de hecho, ayer me tocó pasar por ahí. Realmente es triste y es increíble. Es otro país pasar por esa zona. Es otra realidad. Es otra realidad. No hay semáforo. La gente pasa corriendo, todavía respirando la tierra, respirando los gases que quedan por ahí. Es realmente increíble. De hecho, uno dice, esto no es Santiago. Cuesta entender que eso fuera Santiago. Todo rayado, todo vandalizado, sin ningún tipo de comercio abierto. Realmente es tremendo. ¿A dónde voy?
Cuando el Estado no es capaz de darte el orden público, que es la prestación básica que tú le exiges al Estado, se entiende que la gente entre en desesperación y diga, ¿sabéis que yo no puedo vivir acá? Si tú, Estado, me estás diciendo que aquí tú no me vas a dar una seguridad, una protección mínima, que es lo que yo te pido a ti como básico, no te pido ni orden, no te estoy pidiendo ni educación, no te estoy pidiendo salud, nada, te estoy pidiendo lo básico. Es el contrato que tenemos. Que me dé seguridad y no lo estás haciendo, es lógico que la gente entre en pánico y diga, ¿sabéis qué? De aquí yo salgo corriendo, porque esto no tiene solución. Esto se parece un poquito a lo que ocurrió en la época de los terremotos, que en los pisos altos, toda la gente quería vender en los pisos altos porque nadie quería volver a vivir una experiencia como esa. Y todos los departamentos en ese tipo de eso comenzaron a bajar de precio, comenzaron toda la gente Del 3 al 5 era del piso 3 al 5 eran los más caros, ¿te acuerdas? Exactamente, Sí. no, se generó una cosa en el mercado muy extraña. Y aquí en esta zona se ha producido lo mismo. De hecho, muy cercano a mí, mi primo vive en esa zona, vive a la cuadra de la Vuelta Carabineros de Chile, el doctor Llojo. ¿Cuál es el problema? Antiguamente él salió arrancando el año pasado de ahí simplemente por los temas de las protestas o de las manifestaciones de carácter deportiva. Porque Plaza Italia era el punto de encuentro, no podía llegar, no podía salir, había una serie de problemas de traslado que ya tenía la gente bastante colapsada en ese sector. Porque no sé por qué todos los miles de miles se tienen que juntar ahí y tú no puedes llegar a tu casa. Porque es un sector en donde celebramos, lloramos históricamente, o sea, ganamos una Copa América donde vamos. Te da derecho a ti a obstruir y a paralizar la vida de otras personas que ahí deben vivir 5.000 personas. Bueno, entonces esto llevó al extremo la situación. Y hoy en día la gente realmente con esta situación vivida ya tomó la decisión de que aquí hay que vender. ¿Qué es lo que pasa? Si todos toman la decisión en ese sector de vender, lo más probable es que por ley de oferta y demanda el precio de esas viviendas sea de huevo. Sí, claro. No pierdan todo. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Al igual que con lo que pasó con el terremoto, un poco de paciencia, un poco de aguante, porque si hoy en día usted toma la decisión, que es muy lógica y la entiendo, de salir corriendo de ahí y vender como pueda, lo más probable es que va a ser el peor negocio de su vida. El peor negocio de su vida. Yo entiendo lo que tú dices, pero cuando estamos hablando solo adultos, porque un adulto se puede, si es difícil, si sabemos la angustia generalizada que hay, pero yo pienso en las familias que viven con niños ahí. Sí. O sea, yo tengo un conocido que vive justo ahí en Merced, que vive en Merced con una calle chiquitita, pero que está ahí en el centro. Yo hablaba con él vive con sus hijos, entonces me decía, lo único que quiero es salir porque mis hijos hoy día, yo me lo puedo bancar. O sea, porque soy adulto, porque yo entiendo que esto se va a acabar. Pero ¿cómo tú le explicas a un niño de 6 años que vive ahí, que hoy día está viviendo en una zona cero? Entonces, pesadillas en la noche, terror, anda con terror. O sea, la hija de 7 años me decía, tiene que dormir con él todas las noches porque está aterrada. No se atreve a ir al colegio, no se atreve. Entonces, finalmente, entendamos que nosotros los adultos podemos entender ciertas situaciones y que van a pasar. Entonces, yo también entendía a este padre que me decía, necesito venderlo porque estoy perjudicando y estoy generando un estrés en que el día de mañana esto le puede repercutir en la vida a un niño de 6, 7, 8 años. Hay un video súper decidor de un par de fuerzas especiales que vienen con una mujer tapándole y protegiéndolo de todos los pedreos y con los niñitos al lado. Y protegiendo a los niñitos para poder llegar a su casa, para poder entrar a su condominio, para entrar a su edificio. ¿Te imaginas ese niño el miedo que tiene que tener, que tiene que andar protegido por un policía y la lluvia de piedras que les venían? Lo traumas para la vida. Exactamente. Entonces ahí yo entiendo que un papá tome la drástica decisión de saber que aunque me cueste, tengo un costo económico tremendo esto, pierda la inversión de mi vida. Que es tremendo. Y aún así, fíjate que hay que entender de que muchas personas que han dado su testimonio a través de redes sociales que viven en ese sector, en esa esquina, es que los con más suerte se van a ir a la casa de un primo, una tía, un hermano, todo lo demás. Hay gente que no tiene eso. Claro. O sea, vienen de provincia, por ejemplo, y que han ahorrado y que no tienen una red de contención que hoy les puede ofrecer algún tipo de ayuda. Incluso muchas personas que yo conozco daban esa ayuda a parientes que venían de otros lados. Y agrego un dato para la causa. En ese mismo edificio que está en Vicuña Maquena con la Alameda, al lado del que está por sobre el Teatro de la Universidad de Chile, hay un centro terapéutico que es de bajo costo, que lleva décadas ahí y que ofrece una serie de contenciones terapéuticas a personas que desde un tiempo están inestables emocionalmente. Imagínense ahora. Y me contaban esos terapeutas que tienen que cancelar las horas
y ellos son los que les daban el sustento de sanidad mental y no pueden llegar. Y dice como algunos han visto, como dicen, saben que estoy a 2 cuadras pero no alcanzo a llegar, y se van llorando para la casa. Puede parecer un detalle dentro de todo, pero siendo que la salud mental es uno de los problemas que se está peleando. Exacto, imagínate, ni siquiera pueden llegar a estos centros que se encuentran precisamente en el edificio de Vicuña Maquena. Nada, un detalle, pero es que Salfa entiende que el edificio que estábamos hablando, que está casi deshabitado, está inoperante. No, es que además sufrió el incendio de la parte de atrás del Teatro de la Universidad de Chile, donde se estaba construyendo un centro de eventos. De veras. Entonces ya es como, ¿quién más? Ese que estamos viendo ahí, ¿qué más le pueden hacer? O sea, ¿qué más le puede pasar? Ahora, ¿cómo la gente, si estamos todos, a ver, si cuando hablamos de que Chile despertó, es porque todos despertamos. No la clase media nuevamente es castigada, porque acá no están viviendo los súper ricos. Claro. Ahí no viven los multimillonarios, vive la clase media que tiene un dividendo que tiene que pagar y que tiene que ir a pedir asilo o alojamiento en otro lado porque no puede seguir viendo su casa producto de 4 semanas. No estamos hablando de que un día, 2 días, como es en los partidos de fútbol o cuando se hacen manifestaciones culturales en el Parque Forestal, que los vecinos forestales siempre reclaman. Estamos hablando de 4 semanas que no han dado tregua y que, tal como lo veíamos ayer con Pamela, que vive en Carabineros de Chile, decía, bueno, yo vengo una vez al día para ver si no me han saqueado, si no me han robado, si no me han roto los vidrios, si todavía tengo departamento, pero tiene un hijo, no puede vivir ahí. No puede vivir ahí porque el nivel de estrés durante 4 semanas es muchísimo, Claudio. No. Mira, yo ya sé que no solamente la zona cero propiamente tal, toda la gente que vive, oye, más o menos 2, 3, 4 cuadras de ahí. A la redonda, claro, o sea, Carabineros de Chile. Imagínate llegar en la noche, cuando tu hijo viene o tu hija viene del colegio o de la universidad, o cuando vienes del trabajo, o sea, tratar de llegar por dónde, adivinar por dónde vas a poder pasar. El estrés que significa para los familiares. Tienen cámaras, hay cámaras que transmiten lo que sucede en la placeta de las 24 horas, y ellos antes de llegar a su casa o ir a su casa, miran las cámaras y dicen, ya, por esta calle está más tranquilo, y parten. O sea, es como... Yo quería comentar una experiencia que tuve cuando llevábamos 1 semana y media de protesta, que fue en La Pintana, en la Casa de Lucy, si nos está viendo, con un grupo de vecinos. Me acuerdo el testimonio que me emocionó mucho de una persona que trabajaba de garzona en el centro. Decía, mira, yo llevo ya 1 semana y media en que no puedo trabajar y no recibo propina, porque gran parte del sueldo es las propinas para un garzón. Y me decía, pero yo, ¿sabes qué más? Yo estoy dispuesto a dar esa entrega por la causa mayor de que haya cambio en Chile. Y me pareció súper noble de su parte. Ahora, cuando ya llevamos 4 semanas, y cuando ya no es solamente dar parte de mi propina, sino quizás dar mi empleo, porque cuando ya el nivel de estrés y de angustia familiar es muy alto, yo creo que es de verdad un momento en que no digo quienes han estado conduciendo, porque esto ha sido no conducido por nadie, pero quienes tenemos responsabilidades en el país pensar. En que, oye, aquí el bienestar de las personas está de verdad emocional, de salud mental y también material. O sea, de poder ir a trabajar, de saber si va a poder volver tranquilo a mi casa. Yo creo que de verdad es el momento para que nos sentemos y no nos paremos hasta que lleguemos a un acuerdo. Alguien dirá, lo que se decide en el Congreso no abarca todos los temas, sí, pero va a descomprimir y va a ayudar a encauzar lo que estamos viviendo. Pero ¿sabes? Yo le doy una desconexión ahí a ese cuento. ¿Y sabes cuál es, Claudia? Y yo pienso, fíjate, que no se soluciona con un acuerdo entre los políticos más diversos. Creo que hay un sector de la ciudadanía, y no lo han querido reconocer, que es tremendamente anarquista. Es más, yo creo que esta vivencia que están teniendo estos vecinos de Santiago, en parte se debe a esta lucha inexplicable que se ha producido, porque es inexplicable, entre ese sector anarquista y Carabineros de Chile. Si no tuviese el nombre de Carabineros de Chile esta calle, probablemente no habría ocurrido como está ocurriendo. Pero digámoslo si es así, ¿no es cierto? Hay una fijación particular. Entonces, estoy escuchando atentamente a Claudio, cuando se ponen de acuerdo en el Congreso para solucionarnos esto a través de la Constitución. Honestamente, a estas alturas del partido, yo creo que ese grupo de chilenos, que desgraciadamente son jóvenes, definitivamente les importa un comino el acuerdo que hagan en el Congreso, en tal parte o en el gobierno. La lucha de ellos va a seguir adelante en tanto se les permita. Por tanto, aquí está el punto. ¿Qué hacemos? El día en que saquemos esto del contexto policial, que es el que nos está dando abasto, ese es un problema serio, y lo transformemos en otra categoría, por ejemplo, un estado de sitio, yo creo que vamos a tener un país más agravado todavía.
Por tanto, creo yo que la fórmula en este instante ni siquiera está en el acuerdo al que llegan los políticos. ¿Y dónde está? Está en contenerlo policialmente, nos guste o no nos guste. Y aquí yo sé que entré a otro tema, pero no con... y voy a salir al tiro de él. Yo creo, fíjate, de que hay un bajar de brazos de parte de nuestro sistema judicial y policial. Y digo judicial y policial, porque no solamente los policías no están donde deben estar, y tenemos que decirlo también, por alguna razón que todavía uno no se explica. Yo creo que la inteligencia profunda lo aplicará, sino que los tribunales no están respondiendo a las requisitorias cuando las personas son detenidas. Ahí está el tema de fondo desde mismo este punto de vista. Entonces, cuando hablamos de soluciones y hablamos de solucionarle a esos vecinos en particular, el día en que nos salgamos del esquema policial y no lo solucionemos... Puedo discrepar contigo en una cosa bien precisa. Cuando hablo del acuerdo político, no es para que los políticos decidan nada, es para que ellos posibiliten que el día de mañana tengamos un plebiscito y que la mayoría de la gente pacífica que se sigue protestando diga, ok, esto es concreto, yo en tantos meses más voy a poder ir a votar por lo que yo quiero para Chile. Si tienes una gran masa de gente que deja de ir a manifestarse, estos grupos de encapuchados, anarquistas y violentistas no van a tener el oxígeno que necesitan. No existe la marcha violentista. Ya han aislado. Lo que existe es la marcha mayoritaria en la cual se infiltran estos grupos. Entonces, mi diferencia contigo no es que no existan estos grupos, es que ellos se escudan en una mayoría que todavía no ve una señal clara de que van a haber cambios. Cuando lo haya... Hubiera pensado hasta anoche y antenoche, pero lo que nos demostró anoche y ya no necesitan la manifestación. No necesitan de la manifestación. La mayoría de los hechos no eran en la misma marcha. Los saqueos de la gente por mercado. Me refería más bien al enfrentamiento directo con Carabineros, los saqueos y esas cosas, yo creo que son parte de otro